Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a empezar a desarrollar el trabajo práctico número 2, en la que vamos a configurar las capas, vamos a generar bloques, tanto de las puertas, las mesas y las ventanas, y vamos a aprender a dibujar esta simple plantita, ¿sí? Por empezar, vamos a abrir nuestra ventana CAD, yo ya la tengo aquí abierta. Lo que vamos a hacer ahora entonces es comenzar a dibujar, ¿sí? Antes que nada voy a explicar lo que serían las capas, vamos a hacer un repaso con quien lo hayamos visto y con quien no, bueno, lo veremos de nuevo. Como dijimos en un principio, esta era toda nuestra caja de herramientas con las cuales nosotros íbamos a dibujar nuestro plano técnico. Ya habíamos visto la caja de herramientas de dibujo, ya habíamos visto la caja de herramientas modificar, hemos visto la cajita de herramientas utilidades y ahora vamos a ver la caja de herramientas de capas, ¿sí? Las capas es una función de AutoCAD para trabajar nuestro plano de manera ordenada, ¿sí? Contra más ordenados seamos, mejor va a ser porque no vamos a tener complicaciones después si queremos hacer algún tipo de modificación con nuestro plano. Desde aquí, desde este botón se visualizan todas las capas y desde este botón, propiedades de capas, vamos a administrar y crear nuestras capas, ¿sí? Esta es la ventana que se nos abre. La capa 0 es por defecto, ¿sí? No la podemos eliminar, es la primera capa que está cuando aparece AutoCAD. Y lo que vamos a hacer nosotros es crear una capa, ¿sí? Antes que nada tenemos que saber que las capas tienen otras propiedades, como por ejemplo activar o desactivar capa, inutilizar la capa, bloquearla, colocarle color, el tipo de línea, ¿sí? Ya lo vamos a ver en un instante, el grosor, la transparencia, el estilo no lo vamos a utilizar y si queremos que se imprima o no se imprima, ¿sí? Y esta columna, que es la de inutilizar capas, cumple prácticamente la misma función que inutilizar y activar o desactivar. Bien, bueno, para crear una capa nueva, vamos a ir al botoncito, al primer botoncito que dice nuevo, y vamos a hacer clic. Automáticamente nos va a agregar una capa, va a decir capa 1, y nosotros le vamos a cambiar el nombre. Yo particularmente uso los nombres de las capas con lo que yo voy a dibujar cada una de las cosas, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Muros, vistas, vamos a tener líneas de corte, línea de tierra, vamos a tener cotas, textos, vamos a tener todas las cosas que nosotros vayamos identificando en nuestro plano técnico, ¿sí? De momento yo voy a cargar solamente algunas. Proyección, a eso le vamos a cambiar el tipo de línea. Texto. No hace falta también que las configuremos todas desde entrada. Podemos ir agregando a medida que vayamos dibujando, a medida que vayamos necesitando, ¿sí? Pero por una cuestión de comodidad, yo las agrego todas juntas. Bien, y vamos a poner la de aberturas, en la cual todo lo que es puertas y ventanas las vamos a poner sobre esa capa. Y voy a poner una que en este dibujo se va a llamar equipamiento móvil, ¿sí? En una vivienda vamos a tener equipamiento móvil y equipamiento fijo. Tengamos en cuenta que para entregar planos nos hace falta que a veces entreguemos el equipamiento fijo o el equipamiento fijo más el móvil. Entonces, trabajando con capas, a nosotros nos va a facilitar apagar, activar o desactivar las capas para mostrar una u otra cosa, ¿sí? Por eso es importante que cada elemento que nosotros vayamos dibujando esté en su capa correspondiente, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver cuando terminemos de hacer nuestro dibujo.
Bueno, una vez que coloco todas las capas, me pueden llegar a estar faltando, no importa, la vamos a agregar después. Vamos a colocarle el color, ¿sí? A las aberturas yo generalmente le coloco rojo. Al equipamiento siempre le coloco unos grises, porque no quiero que sobresalga la arquitectura. A lo que es cotas también le coloco un gris. A los muros le coloco magenta. A la parte de proyección le coloco el cian. Al texto lo dejo blanco. Y a las vistas le coloco amarillo, ¿sí? Y me está faltando una capita más, que es el lavado de muros. Bien, y el lavado de muros le coloco el 250, ¿sí? No lo dejo totalmente negro. Después de todas maneras lo puedo cambiar. A la capa de proyecciones vamos a venir a la columna de tipo de línea, vamos a hacer clic, vamos a ir a cargar, vamos a apretar el tipo de línea, luego vamos a apretar la tecla Shift, vamos a desplegarnos hasta el final de la lista y vamos a hacer otro clic. Una vez que tengamos todos los tipos de líneas seleccionados, vamos a dar a aceptar y automáticamente se nos cargaron todos los estilos de línea. Lo que voy a hacer ahora es seleccionar una línea de trazo, esa, más o menos, pongo a aceptar y ya tengo, fíjense, cambiado el tipo de línea en mi capa de proyección. Bueno, una vez que ya hicimos esto, comenzamos a dibujar, ¿sí? Lo que vamos a hacer es dibujar primero el interior de esta oficinita. Recuerden que cuando no tengamos activado F8 vamos a apretar la tecla F8 para activar el ortogonal. Y vamos a empezar. 3, si está muy chiquito recuerden hacer el zoom. 3, 1 vamos a empezar de nuevo. 3, 3, 5, 3, 8 y 3, ¿sí? Con la herramienta de desfase vamos a copiar a una X distancia el muro con un espesor de 30 centímetros. Para afuera, porque lo que acabamos de colocar son medidas interiores. Bien, vamos a utilizar la herramienta de empalme. Vamos a corroborar el radio. Me dice que el radio es 0. Con la barra le doy OK. Hago clic en las líneas que quiero unir. Barra nuevamente para llamar la herramienta. Barra nuevamente para llamar la herramienta. Acá fíjense. Yo tengo un cruce de líneas. Si yo este cruce de líneas lo hago de este lado, me va a quedar cerrado el cuadradito, ¿sí? Me va a suprimir esta línea y esta línea. Pero yo quiero que sea al revés. Entonces voy a hacer clic en esa línea y en esa línea y automáticamente me lo va a cerrar en ese punto. Llamamos otra vez la herramienta con la barra de espacio. Recuerden que la barra de espacio siempre llama a la última herramienta seleccionada. Bien, ahí tenemos entonces toda nuestro perímetro de la vivienda cerrada. Vamos a hacer una línea auxiliar a 40 centímetros. Recuerden que cada vez que hacemos líneas auxiliares nos tenemos que encargar de borrarlas.
voy a seleccionar la línea con el comando CP, que es copia. Voy a seleccionar la línea y la voy a mover a 80 centímetros, que va a ser el vano de mi puerta. Fíjense cómo acá me aparecen líneas de referencia y me pone la referencia a los objetos, ¿sí? Yo me tengo que ocupar de que cuando yo mueva esta línea para posicionarla, que va a ser a los 80 centímetros, yo no tenga el simbolito de referencia a objeto en ninguna de las dos líneas apoyados, ¿sí? Porque eso significa que me va a copiar la línea y me la va a colocar donde yo tenga el cursor, ¿sí? Entonces me tengo que alejar, no me tiene que aparecer ningún simbolito de referencia a objetos, y ahí sí, una vez que ya estoy ubicada y le di el desplazamiento, le coloco 0,80, ¿sí? Con la letra, con el enter o con el espacio le doy el OK y ahí tengo el vano. Nos vamos a ir a la herramienta recortar, la vamos a seleccionar, le vamos a dar barra y vamos a seleccionar las dos líneas que queremos borrar, ¿sí? Así vamos a hacer lo mismo con la abertura. Acá le vamos a dar una distancia exterior de 1,50 m. Voy a seleccionar esa línea que no me sirve y la voy a borrar. Selecciono la línea, CP, selecciono cuál es para el sentido que quiero copiar y le voy a decir que me la copie a 2 metros. Hago de nuevo el procedimiento de borrar para liberar el vano, ¿sí? Y ahí lo tengo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Simplemente por simetría vamos a seleccionar esas dos líneas. Selecciono simetría, me posiciono en alguna de estas dos líneas, es lo mismo, y le doy simetría horizontal, ¿sí? Luego vamos a hacer lo mismo con esto, lo selecciono, simetría, cualquiera de las dos líneas me va a dar la simetría y ahí está, ¿sí? Voy a recortar y voy a liberar, selecciono la herramienta recortar, barra para darle el OK, que todo lo que toque me lo va a cortar. Entonces voy a seleccionar los vanos que quiero liberar, ¿sí? Bien. Yo ya tengo dibujada, fíjense que dibujé todos mis muros en la capa 0, yo no me di cuenta, me olvidé, eso puede llegar a pasar, que comienzo a dibujar y no me posiciono en la capa que yo debería estar. No hay problema por eso, esto no significa que yo tenga que volver a empezar a dibujar el planito, ¿sí? ¿Qué hago? Si no avancé más, selecciono todo lo que dibujé y lo que sé que va en la capa de muros y lo paso directamente a la capa de muros, ¿sí? Bien, yo ahora voy a empezar a dibujar las aberturas. Vamos a empezar a dibujar la puerta. Entonces, para que no me pase lo que me pasó hace un ratito, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar la capa de aberturas, voy a hacer un zoom sobre la puerta y voy a hacer el marco y la puerta de aquí, ¿sí? Voy a venir a polilínea, me voy a posicionar sobre este lado, voy a dar la dirección y le voy a colocar la distancia. En este caso va a ser 0.025 porque yo quiero que mi marco mida un espesor de 2,5 centímetros. Enter. Va a ser de 0,05 porque es el tamaño de la puerta, el espesor de la puerta. 0,025 y ahí le voy a dar 10 centímetros de largo. ¿Bien? Perfecto. Selecciono, marco un punto cualquiera de referencia y hago simetría de mi objeto. Si me quedo lejos, lo selecciono, lo muevo y lo desplazo y lo coloco en la pared opuesta, ¿sí? Bueno, yo tengo el marco realizado. Ahora lo que voy a hacer es medir la distancia que me queda desde donde va a pivotar la puerta hasta donde va a apoyar el cierre. Y fíjense que me dice 0,75. Entonces, el tamaño de mi hoja va a ser de 0,75.
Voy a ir nuevamente a polilínea, me voy a posicionar donde pivote la puerta, ¿se dan cuenta? Y voy a ir para abajo y voy a colocar punto 75. El espesor de la puerta va a ser de 0,5. De vuelta escribo 0,75. Y cierro en ese punto, ¿sí? Bien, ahora me falta hacer el barrido de la puerta. Bueno, vamos a ir a arco. Yo generalmente lo hago con inicio y centro y fin. Tengamos en cuenta de que AutoCAD comienza a dibujar el círculo siempre de derecha a izquierda, ¿sí? Sobre el eje X. Entonces, si yo quiero empezar a dibujar inicio y centro y fin, vamos a tener en cuenta esto. Vamos a hacer unos ejes. Tengamos en cuenta que nuestra puerta va a ser esta, o sea, sería el eje Y negativo, y que nuestro arco de barrido sería en este sentido, ¿sí? Entonces, si yo estoy diciendo que mis ángulos o mi círculo empieza a girar en este sentido, lo que voy a hacer es iniciar el arco con el inicio, el centro y el fin, ¿sí? Hagamos de cuenta que sigue un recorrido antihorario. Me vengo de nuevo arco, inicio, centro y fin. Me posiciono en ese punto. Fíjense qué importante que es posicionarse correctamente para que nos den los puntos correctamente, ¿sí? Fíjense que yo acá tengo muchos vértices juntos y que si no soy preciso, AutoCAD me puede tomar cualquiera y no va a quedar correctamente el barrido de la puerta, o sea, el arco. Entonces, si quiero, me acerco un poquito, hago clic ahí y fíjense cómo solo se dibuja el barrido de la puerta hacia la punta de la puerta, ¿sí? Bien, ahí ya tengo dibujada entonces la puerta. Voy a eliminar esos ejes que era para explicarles. Y ahora vamos a dibujar la ventana, ¿sí? Tengamos en cuenta que nosotros hemos cortado la ventana, pero la ventana, en la fachada, el antepecho está a 1 metro, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir de nuevo a capas, vamos a dibujar con vista la línea del antepecho de la vista. Con línea de vista vamos a dibujar el antepecho de la ventana. Bien, y ahora vamos a empezar a dibujar la abertura. Vamos a hacer clic en aberturas. Voy a ir a polilínea. Ahora estoy usando polilínea porque quiero que se arme todo un solo objeto. 0,25 el espesor del marco. 0,15 el largo del marco. ¿Sí? Lo selecciono. Como yo ya tengo marcada la línea del antepecho, lo voy a usar para marcar mi punto central de simetría. Y fíjense que del otro lado ya me lo copio. Con la línea voy a trazar una línea ahí. Con vamos a hacerlo con desfase. Vamos a copiar esa línea que yo acabo de dibujar a 5 centímetros, ¿sí? Entonces vamos a hacer 4 líneas de 5 centímetros. Recuerden que este es el exterior y este es el interior. Entonces vamos a dibujar, vamos a ir a la herramienta polilínea y vamos a dibujar la hoja de la ventana, ¿sí? Me voy a posicionar en el centro de esa línea, voy a ir para abajo y hacia el costado le voy a dar 5 centímetros. Yo estoy dibujando la hoja en corte, ¿sí? Luego voy a seleccionarla, voy a ir a copiar, voy a tomar como referencia ese punto porque yo lo quiero posicionar de este lado y lo posiciono, ¿sí? Y luego con la herramienta línea voy a hacer el vidrio. Una vez que ya tengo hecho la hoja de la ventana, la voy a seleccionar con la forma de selección azul. Voy a ir a copiar. Voy a posicionarme en ese punto porque lo que yo quiero hacer es llevarlo a este punto, ¿sí? Entonces voy a hacer clic sobre ese punto y voy a hacer clic sobre el punto donde dice cercano.
donde está en verde el simbolito, y voy a hacer clic ahí. Entonces fíjense que automáticamente copia la ventana en ese espacio. Ahora con la herramienta recortar, voy a recortar el excedente de las líneas que me quedaron. Y tengo la ventana armada, ¿sí? Bien. Como el resto de las ventanas son exactamente iguales, yo voy a seleccionar estos objetos. Fíjense que no toqué la línea magenta, que es la del muro, y voy a ir al botón que dice crear bloque. Voy a hacer clic, se me va a abrir una ventana, voy a seleccionar. Fíjense que no hice un paso al iniciar el dibujo nuevo, ¿sí? Fíjense que en parámetros de unidad de bloque, por defecto me dice milímetros. Cuando yo detecto esto, ¿qué voy a hacer? Voy a cancelar, voy a escribir unidades, Enter, y a mi dibujo le voy a cambiar las unidades de milímetros a metros. ¿Dónde está metros? Ahí está metros. Me voy a bajar los ceros, aceptar y ahora sí, selecciono. Simplemente fíjense que yo seleccioné la línea de antepecho y la abertura, nada más. Lo que es muros no lo selecciono en este caso, recuérdenlo. Bien, voy al botón crear bloques y fíjense que ahora sí se me cambió la unidad del bloque en metros. Entonces, ¿qué voy a ponerle? El nombre de ventana de 2 metros para saber. Y dice punto base. Voy a precisar un punto base de desplazamiento. ¿Eso lo puedo o no puedo generar? Voy a hacer clic. Voy a precisar ese punto base. Me va a traer automáticamente de nuevo la ventana. Y me va a decir dónde se encuentra ese punto. O sea, me va a dar las coordenadas X e Y de ese punto dentro de mi espacio infinito de dibujo. Una vez que ya lo tengo gestionado el bloque, que ya hice esa configuración, le doy a aceptar. Y fíjense que si yo ahora lo toco, es un solo objeto. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Lo voy a copiar. Lo voy a seleccionar de nuevo. Lo voy a girar. Y ahora me voy a posicionar desde el puntito azul en ese punto, CP, que es copiar. Recuerden que CP y la herramienta copiar de acá es exactamente lo mismo. Y lo voy a posicionar ahí. ¿Se dan cuenta? Ya tengo entonces una sola ventana, la pude colocar en los otros lados, ¿sí? Esa es la ventaja que tiene de trabajar con AutoCAD, que no tenemos que dibujar cada una de las ventanas, porque siempre que tengamos un mismo vano, podemos copiarla, rotarla, girarla o hacer lo que sea para que podamos posicionarla donde nosotros necesitemos. Bien. Vamos a hacer entonces el bloque de la puerta. Vamos a seleccionar cada uno de los elementos. Vamos a ir a crear bloques. Le vamos a poner el nombre, puerta de punto 80. Vamos a seleccionar el punto base. Voy a seleccionar ese. Acepto. Y ya tengo el bloque de la puerta realizado, ¿sí? Bien, vamos a utilizar ahora la herramienta matriz y vamos a hacer las 3 mesitas de adentro. Bueno, vamos a hacer el círculo primero. Le vamos a dar 0,60. Pero fíjense que yo sigo dibujando en la capa de aberturas. Y la mesa va en la parte de equipamiento móvil. Así que yo tengo que seleccionar lo que dibujé en la capa, el circulito que está dibujado en la capa aberturas, y pasarlo a la capa equipamiento. Pero fíjense que yo sigo activada con la capa aberturas, pero yo tengo que dibujar el equipamiento móvil. Entonces voy a hacer clic aquí en el administrador, voy a seleccionar
la capa de equipamiento móvil y ya lo dejo seleccionado para seguir trabajando, ¿sí? Bueno, voy a hacer una silla, le voy a dar 50 de 25 para que tenga un diámetro de 50. Voy a desactivar el F8 porque fíjense que se me complicaba mover el objeto en otro sentido que no fueran los ejes X e Y. Bien, voy a hacerle el respaldar de la silla a esta silla. Voy a recortar. Ese pedazo no me sirve. Bueno, y ahora voy a utilizar la herramienta matriz. Voy a seleccionar el objeto. Me voy a ir a matriz. Voy a ir a matriz polar. Fíjense que abajo me dice especifica el punto central de la matriz. Si yo me acerco al círculo, automáticamente me marca el centro del círculo. Así que voy a hacer un clic ahí. Y ya por defecto me pone que va a copiar ese objeto en 6. A mí me parece bien, está correcto. Así que ahora nuevamente voy a seleccionar todo el objeto. Me voy a ir a bloque. Y voy a escribir mesa redonda 6. Voy a hacer clic en designar puntos. Y voy a designar el punto central de esa mesa. Le voy a dar a aceptar. Y fíjense que yo ahora me puedo desplazar. Y si la copio, la puedo ir copiando indefinidamente. ¿Bien? Bueno. Ahora para concluir, lo que vamos a hacer es lavar los muros. Y para lavar los muros vamos a ir al botoncito que dice sombreado. Vamos a hacer clic ahí. Y por defecto tenemos el sólido, ¿sí? Así que hacemos clic en sólido. Nos posicionamos adentro de los muros y los pintamos, ¿sí? Recuerden que si no está bien cerrado la entidad, cuando querramos hacer el sombreado podemos correr el riesgo de que se nos pinte toda la pantalla y hasta que se nos clave la computadora, ¿sí? Nosotros no queremos eso. Así que es preciso que ustedes se fijen muy bien a la hora de cerrar las líneas, ¿sí? Bueno, eso sería el primer trabajito práctico. La herramienta sombreado ya la vamos a ver también en detalle cuando empecemos con el trabajo práctico número 3, ¿sí? Vamos a hacer un repaso entonces. Hemos visto, hemos configurado las capas, le hemos puesto colores, hemos cambiado el tipo de línea, ¿sí? Los grosores de línea los vamos a ver más adelante cuando veamos toda la